Sé que Bolivia está todavía en la resaca de creer que algo cambió con la elección de un nuevo presidente. El 9 de noviembre van a descubrir que de repente Paz no era mágico y que la falta de dólares y la falta de gasolina todavía son un problema difícil de resolver si no hay un acuerdo claro y una cooperación decidida del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, en los que los Estados Unidos han marcado una nueva línea directriz. Bolivia, nuevo presidente, Rodrigo Paz. Tuto Quiroga dijo que sí, que él admitía que el 45 frente al 54 era momento de hacerlo, pero Paz dice que tiene grandes ideas, que puede de repente unir a un país que durante tanto tiempo ha estado unido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta victoria, Rodrigo Paz? Bueno, mira, voy a ser franco, Marian. Tú sabes mi posición. ¿Ya? Yo no veo un matiz muy claro entre ninguno de los dos candidatos que aspiraban a la presidencia. Ha estado muy cerca del Partido Demócrata, muy cerca de la visión de Davos, diría yo, y de Bruselas, Tuto Quiroga. Rodrigo Paz es el heredero de una larga dinastía de la izquierda también, del socialdemócrata en Bolivia. El padre, Jaime Paz, fue el autor de la célebre frase y polémica "Coca no es cocaína", que llevó a su desertificación y en su momento a que le suspendieran la visa. Creo que Paz nace con un marcapasos. Su gobierno está, no importa el analista que escojas, no es una posición personal, su gobierno está, digámoslo así, diagnosticado para durar 18 o 20 meses. Hay un consenso sobre que esto va a ser en la larga una transición más muy similar a la de Yanine Áñez. Así que creo que el gran desafío de Paz es demostrar que la historia estaba equivocada. Y para ello hay dos cosas que tiene que ser muy críticas. La primera es desmarcar de la genealogía, de la historia del partido del padre a su propio gobierno, evitar que de repente la sombra de la posición del padre durante los 90 sea otra vez la marca política de su organización. Y la segunda es acercarse a Washington de una manera mucho más clara de la que parecen los movimientos radicales de izquierda, algunos dentro de su mismo gobierno estar dispuestos a permitirle. Evo Morales es sin duda una pieza clave en esto que los Estados Unidos han marcado como la lucha contra el narcoterrorismo. Después de lo de ayer con Gustavo Petro y la declaratoria del presidente Trump, no tengo ninguna duda de que eventualmente los Estados Unidos va a pedirle a Paz que tome una decisión sobre uno de los cárteles más importantes y un país que ha sido emblemático, ¿no?, en esto de los narcoestados, como ha sido Bolivia durante la era del movimiento al socialismo. Así que decisiones muy profundas lo esperan. No creo que traiga una varita mágica, creo que va a haber necesidad de renunciar al pensamiento mágico. Sé que Bolivia está todavía en la resaca de creer que algo cambió con la elección de un nuevo presidente. El 9 de noviembre van a descubrir que de repente Paz no era mágico y que la falta de dólares y la falta de gasolina todavía son un problema difícil de resolver si no hay un acuerdo claro y una cooperación decidida del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, en los que los Estados Unidos han marcado una nueva línea directriz. Ha dicho que no pueden gastar más dinero en DEI, no pueden gastar más dinero en proyectos de la Agenda Verde, que tienen que centrarse en energía. Esas son las directrices con las que Paz tiene que ir a negociar y a buscar un acuerdo de cooperación muy importante para sobrevivir políticamente. Fíjate, Eric, que mientras que el secretario de Estado Marco Rubio ya felicitaba a Paz y decía que quizás se abre esa era tan esperada de poder trabajar en conjunto con los Estados Unidos, que augura muy bien lo que tú estabas diciendo como una necesidad quizá de supervivencia para ese gobierno. Mientras tanto, el señor Gustavo Petro ha seguido haciendo de las suyas. Ha llamado grosero, ha llamado ignorante a Donald Trump. Después de lo que ya vimos que pasó aquí durante la Asamblea General de la ONU, y bueno, pues Trump, que no se anda con chiquitas, inmediatamente utilizó su red social para decir que se le había acabado, como decimos en España, el chollo, que le iban a cerrar el grifo de cualquier financiación o ayuda para lo que pudiera necesitar, y que además tenía la lengua muy larga y demasiado verborragia en contra de los Estados Unidos. ¿Cómo ves esta situación donde yo comentaba que los aliados ideológicos per se, que eran siempre Lula, Petro, los Castro o Díaz-Canel o Maduro, ahora se están separando? Es como que cada uno está buscando su propia esquina. ¿Cómo ves esto que ha ocurrido con Colombia? Esta era, ya que le gusta tanto la literatura a Petro, esto era una crónica de una muerte anunciada. Y él lo sabía, y Trump lo sabía. En la estructura de la planificación de la guerra contra el narcopoder,
Eventualmente, de Venezuela, los ojos de Estados Unidos iban a enfocarse en Colombia. Hay una conexión genealógica histórica en el negocio de la droga entre Colombia y Venezuela, y Petro también lo sabía, por eso estaba antagonizando con el presidente Trump. Por eso esa afrenta en Nueva York, por eso es que él buscó generar una suerte de clima político alrededor de lo que él sabía que venía: desertificación y el quitado de la visa estadounidense. Y lo sabe porque si tú revisas los documentos jurídicos del proceso al cartel de los soles en Nueva York, en el documento original, en la imputación de Arizona, vas a encontrar que hay 2 nombres de colombianos ligados a las FARC en esa imputación inicial. No son solamente narcogenerales venezolanos. Así que era inevitable que esto llegara a Gustavo Petro, y Gustavo Petro ha intentado durante todos estos meses y semanas teñir de político lo que todos sabíamos que iba a ser una extensión de la cacería a los narcopolíticos en Latinoamérica. Además, hay condiciones muy críticas para el surgimiento de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Yo diría que la primera es el gobierno de Ernesto Samper, que abre la era de los narcogobiernos, que más allá de que no fue él condenado en persona, fue su jefe de campaña condenado por haber recibido dinero del cartel de tráfico para una campaña electoral en Colombia. Es el inicio de esto que es la genealogía política de Petro. El otro es su otro padre, si tú quieres político, es el presidente Santos, que genera estos acuerdos por los cuales Petro y gente como Gustavo Petro van a verse posibilitados de volver al camino de, digamos, las elecciones democráticas en Colombia, pese a su pasado y pese a su esencia política de extrema izquierda. Así que yo creo que este es un buen momento para volver a atenazar una realidad política que la hemos estado soslayando por mucho tiempo. Colombia también tiene una estructura de poder político que está infestada del narcotráfico y que, igual que Venezuela, necesita una resolución. Kennedy, antes de irme a la pausa, cuando estábamos hablando con el general, mencionamos lo que ha ocurrido con José Gregorio Hernández y la santificación de estos 2 santos, la delegación que ha mandado Nicolás Maduro, también María Corina y Edmundo González celebraron esta situación, pero creo en contextos totalmente diferentes. Pero qué hipocresía, ¿no? Qué ironía. Sí, no, y que además fueron hasta inclusive alacranes que hoy por hoy le juegan a hacer oposición al régimen, de alguna manera una oposición que no se opone, como todos conocemos. Y lo lamentable es que vimos hasta personajes que tienen familiares presos. Y eso es lamentable y bueno, de eso se trata de este régimen, este narcoterrorista. Así son de irónicos y de cínicos en la forma como hacen ellos estas cosas. Lo más importante aquí, lo que hay que, yo creo que reivindicar, es lo que significa para los venezolanos el regocijo ante José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles como santos, y sobre todo, bueno, ese momento que pueda iniciar Venezuela un proceso de transformación de fe y de paz para que reunifique nuevamente al país.